hoy en día la librería del barrio es una verdadera opción para poder revivir no solo las opciones del libro soporte papel, sino también abrirle muchísimas opciones, en particular para las editoriales independientes. Bueno, Alejandro Senker, editor y fotógrafo. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que estés aquí en Canal 11. A ver, Alejandro, te digo, ¿hace cuántos años se empezó a hacer el rematón de libros ahí en el Auditorio Nacional? Yo he ido, ¿cuántos? ¿Tienes una idea? Híjole, no recuerdo ahorita, pero ¿10? Sí se había, no menos, pero ya se había establecido, ya se había consolidado como un espacio, sí, ¿no? Al que solíamos ir y que era muy importante para todas las editoriales. Sí. Para que te des una idea, por ejemplo, ir a la FIL de Guadalajara, por ejemplo, significa una inversión muy fuerte para cualquier editorial que va y particularmente para las pequeñas. Y las ventas no son muy buenas. Generalmente uno sale más o menos, ¿no? Tablas y acaso, sí, ¿no? El rematón, en cambio, no. El rematón atraía muchísimos compradores, es muy económico participar en él, y las ventas eran muy buenas, ¿no? Entonces, pues la cancelación del remate en el Auditorio Nacional sí fue un descalabro para muchos actores en la industria nacional, pero particularmente para los pequeños editores, ¿no? Sí. Y es el motivo por el que hemos decidido, un grupo de editores, organizar un rematón, y ese rematón lo vamos a llevar a cabo en la delegación, en la alcaldía de Tlalpan. ¿Dentro de la alcaldía? Sí, y yo creo que va a ser una muy buena opción para... Bueno, está en el centro, ¿no? Casi sí, de Tlalpan, que es tan bonito, entonces... Sí, vamos a tener una carpa, participan más... Tiene una serie de peculiaridades, participan más de 50 entre editores, pero también por primera vez en una feria de esta naturaleza invitamos a libreros y a distribuidores. Tenemos muchas actividades, presentaciones, lecturas y demás. Entonces va a ser una actividad interesante. Por supuesto hay una vinculación también con la CANIEM, con la Cámara Nacional de la Industria Editorial, y también estamos formando una liga de editores independientes, ¿no? Eso está buena. La ley, fíjate, además la ley. Exacto. Sí. ¿No? Oye, entiendo que para alguien como tú que está en los libros, que vive con los libros, de los libros en el mejor sentido, habrá visto con mucha atención este inicio de sexenio en materia de cultura, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Qué has podido ver ha quedado muy claro que ha habido marcadas luces y marcadas sombras, ¿no? Exacto, las dos cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que todos estábamos entusiasmados, seguimos hasta cierto punto entusiasmados con las posibilidades de todo cambio, que todo cambio trae. Pero por otro lado, específicamente en el terreno de la industria editorial, pues no todos los planteamientos han sido bien vistos. Y es difícil luego hablar de manera genérica, ¿no? Porque no todos en la industria editorial lo van a ver de la misma forma. Pero sí hay señales que no son, pues que son más bien preocupantes, ¿no? Y yo creo que en este momento hay una efervescencia en el medio cultural, como también lo hay en el académico, ¿no? y en el científico, pero por ejemplo en el terreno editorial, pues tenemos que imaginar nuevas formas, no tanto de hacer los libros, aunque también de hacer los libros, sino de generar más lectores y hacerles llegar los libros a esos potenciales compradores, ¿no? Sí. El mercado se tiene que fortalecer. Sin mercado no hay industria, claro, no hay editoriales. Yo te preguntaría, Alejandro, ¿los libros pueden ser baratos? ¿O es difícil también que en función de ley, oferta, demanda, costos, puedan ser baratos? Los libros pueden ser, por supuesto, baratos, pero nos encontramos
con este esquema clásico. A mayor tiraje, menor costo de producción. Claro. Por tanto, puede haber un abaratamiento del libro. Pero no todos los libros pueden producirse en grandes tirajes. A lo que tenemos que aspirar particularmente es a tener una bibliodiversidad. La bibliodiversidad consiste básicamente en tener acceso a tantos títulos como sea posible. Entonces, en el mundo se han publicado hasta el año 2000, por ejemplo, se calculaba más de 150 millones de títulos. Y de esos 150 millones de títulos, a muy pocos tenemos acceso, por ejemplo, en bibliotecas, y ya no se diga en librerías, ¿no? Entonces, cuando se plantea sacar libros baratos, podemos hablar de una bibliodiversidad muy estrecha, más bien de una enorme bibliopobreza. Algunos títulos, algunas decenas, algunos cientos de títulos podrán producirse en mancuerna entre quizás industria editorial, Estado, para que sean baratos. Entonces van a tener que costar lo que cuestan. Sí, no hay de otra, ¿no? No hay de El otra. proyecto del Fondo de Cultura, ¿qué piensas de ello? El que hoy plantea Paco Ignacio Taibo II respecto a este asunto de los libros y de abaratarlos lo más que se pueda. En muchos casos sí es posible regalarlos. Creo que el Fondo de Cultura Económica estaba pensado para otra cosa y no tanto para producción masiva, difusión de libros en ese sentido. Yo creo que está bien que se produzcan colecciones a precios muy económicos. Ya lo hemos tenido, los EP70. Claro, eso fue maravilloso en los sí, 70. ¿no? Sí. Proyectos de esa naturaleza que sin duda también ayudan a acercar lectores, porque los lectores en un país como el nuestro, pues también tienen escasos recursos. No se trata solo de ofrecer un número limitado de libros a los lectores existentes. El mayor reto que tenemos hoy en día, en mi opinión, es ampliar la base de lectores, generar muchísimos más lectores, hacerles llegar, por tanto, los libros y mejorar las condiciones para que también los puedan adquirir, ¿no? Uh-huh. En la medida en que lo vayamos logrando, pues vamos a cambiar por completo los paradigmas a los que hoy en día nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué razones te dieron para que, o qué razones esgrimieron para que no fuera en el Auditorio Nacional el rematón? Bueno, básicamente la reducción de algunos espacios, ¿no? Se crearon, están construyendo otras áreas propias del auditorio, y eso redujo más o menos, si mal no recuerdo, en un 20-25%. Es que es mucho para ustedes. Claro, el área disponible, ¿no? El problema es que la gente ya estaba acostumbrada, o sea, ya era digamos que un espacio al que estábamos acostumbrados, sí. ¿no? Es fácil convocar al mismo espacio en las mismas fechas con el mismo concepto. Por supuesto va a haber un nuevo remate, va a ser en julio, ya se anunciaron las fechas, ya se decidió el lugar en una de las últimas reuniones en la Cámara a la que asistí, se decidió que va a ser en Los Pinos, ¿no? Pero pues es hacer toda la difusión de nuevo, ¿no? O sea, decir nada más. Era como un lugar en donde ya se habitaba. Además, se juntaba con un fin de semana, la gente iba desde el viernes en la tarde y había como fiesta, ¿no? Y estaba pensado para los que no salían de vacaciones, los que se quedaban en el Distrito Federal o los que venían de vacaciones al Distrito Federal. Que viene Federal. Mucha gente a la Ciudad de México, ¿no? Sí, ¿cómo fue que te acercaste a los libros, Alejandro? ¿Qué pasó contigo? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Qué pasó conmigo? Más bien, yo nací entre libros, ¿no? Sí. Mi padre era encuadernador. Mira. Mi padre nació en 1898, ¿no? Dos solo milenios. Pues, 12 retocados de milenio. Sí. Y él fue un antifascista, un comunista en los inicios de siglo, y aprendió encuadernación en las cárceles. Como prisionero político, particularmente qué en la lucha tan interesante contra el fascismo, ¿no? Sí. Entonces él estableció lo que fue la encuadernación Senker ahí en
sobre la calle San Luis Potosí, enfrente de ese centro comercial que está enfrente, muy cerca de la Librería Internacional, que quizás recordarás, que estaba sobre Sonora, muy cerca del Parque México. Y entonces, pues ahí nací, crecí entre libros. Y los libros pues fueron siempre mi pasión. Mi padre, un gran lector, mi madre también. Mi padre venía entonces de Alemania, mi madre inmigró de los Estados Unidos, acompañado a un fotógrafo austriaco, por cierto. ¿Qué cosa? También toda una historia, ¿no? Sí, claro, claro. Pero entonces, pues ahí comenzó, yo de eso me nutrí durante toda mi infancia. Y posteriormente me fui a estudiar a Alemania. Estudié ya la preparatoria y luego la universidad, estudié pedagogía. ¿En dónde? En Colonia. En Colonia, esta ciudad tan bonita. Sí, estuve allá 7 años. Fíjate nomás. Y regresé. Que ahí estaba la Deutsche Welle. ¿Perdón? Ahí estaba la Deutsche Welle, sí. En Colonia, me acuerdo. Sí. Y regreso a México, entonces ingresé al Colegio de México, estudié traducción y pues ya todo estaba encaminado, ¿no? Al principio vinculé traducción y pedagogía, establecimos las primeras licenciaturas en traducción e interpretación, estamos hablando de los años 80, y después dejé la traducción para incorporarme al medio editorial con 2 proyectos, uno Ediciones del Ermitaño, y el ¿Por qué otro, le pusiste así, Digo, puedo intuir, pero ¿por qué le pusiste El Ermitaño? Somos ermitaños. Bueno, sí, pero sobre todo yo creo que la gente que se dedica a los libros tiende a ser ermitaño. Exacto, y eso por un lado. Bueno, no solo, sino también tuve una larga época como traductor y los traductores son todavía más ermitaños. Todavía. Que los mismos editores, ¿no? Pero los libros y la edición siempre me apasionaron. Entonces comenzó toda esta aventura en torno a la edición, la producción de libros y demás. Y la reflexión en torno al libro. Por ejemplo, cuando yo fui director del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, y se dio una época muy sabrosa de muchísimas actividades, en donde impulsamos el Premio Alfonso X a la traducción literaria, los coloquios sobre traducción literaria y demás. Entonces, pues de ahí nos fuimos arrancando y en una serie de actividades realizadas en colaboración con Bellas Artes, con el Fondo de Cultura, Colegio de México, la UNAM, impulsamos los primeros seminarios para la formación de dictores. También estamos hablando de los años 80. Sí, ¿no? claro. De ahí arranca. Y ya llegando a fines de ese siglo, con todas las nuevas tecnologías, pues viví la efervescencia de la discusión y la reflexión acerca de qué es lo que sucedería con el libro y con la lectura en épocas de internet y demás. Sí. ¿No? Que eso ha de haber estado, bueno, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo todo uno de tema. Los grandes a temas. Ver, déjame regresarme tantito a lo de los traductores. Hace poco hubo una polémica muy grande, ¿no? Por los traductores, cómo los traductores tendrían que ser, pues de alguna otra manera tener la lengua original de los países en donde se venden o están los libros, ¿no? Porque de repente a todos nos ha pasado que vemos un libro con una traducción en México con tirajes significativos, marcadamente españoles, ¿no? Y ahora necesitamos a alguien que nos traduzca qué quieren decir los españoles al traducir el libro que estamos leyendo, que supongo que eso para ti ha de ser constantemente tema en el gremio, ¿no? Pues ya es algo que se ha discutido tanto y que en realidad se ha solucionado. Lo ideal, por supuesto, es traducir a la lengua y a la región a la que está destinado el libro. Sí, claro. ¿no? En alguna ocasión tuve sabrosas discusiones con Felipe Garrido, mi compadre, por ejemplo, en donde hablábamos de la posibilidad
de hacer no solo una traducción, sino múltiples traducciones en función del público al que te dirigías. Y de hecho se podría hacer, ¿no? Muchas traducciones sí se mexicanizan, digamos, ¿no? Particularmente algunas que tienen regionalismos del país, slang, etcétera, en donde tienes que buscar algo, un referente, pues que de alguna manera le llegue al lector local, ¿no? Pero lamentablemente en muchos casos tienes que hacer una traducción orientada hacia un mercado más amplio, ¿no? Ese es otro de los elementos. Por ejemplo, hablábamos sobre el costo de los libros. Sí, Cuando traduces un libro, tienes que impactar el costo de la traducción en el libro. ¿Se pagan bien las traducciones o no? Se pagan de muy bien a muy mal. Afortunadamente, es un mercado abierto. Cada vez un poco mejor porque... Es todo un trabajo, oye. ¿Perdón? Es todo un trabajo traducir un libro. Mucho trabajo. De hecho, hoy en día se reconoce al traductor como un coautor, ¿no? En una de las reivindicaciones clásicas de los traductores es que el nombre del traductor aparezca también en portada, junto con el nombre del autor. El nombre del autor. ¿Qué piensas de eso? Me parece que es correcto, ¿no? Que sería lo adecuado, particularmente en libros de aparecen literatura. En la página 3 o 4 del libro, traducción, y uno nivel nombre, ¿no? Exacto. Y uno está leyendo lo que está leyendo en tu idioma por gracias al que está en la página 3, ¿no? Exacto. Sí, no, los traductores, digamos que tienen derecho a percibir una remuneración adecuada por su trabajo y, por otro lado, el reconocimiento. Particularmente cuando hablamos de traducción literaria. En la traducción literaria hay tanta creación, ¿no? Como en la autoría misma del libro. Oye, dice ahí la página 3, perdón, la página serían las pares. Entonces sería la página 2 o la página 4, ¿no? Sí, en la página legal es donde aparece ahí un poco escondido. A ver, ¿seguimos en la discusión o no, Alejandro, de la muerte del libro, y daremos paso a las tecnologías, y entonces si nos iremos en un viaje o estaremos en nuestras casas o donde fuera tomando un aparato que podría ser desde el teléfono hasta lo que hoy conocemos como iPad, y desde ahí leer los libros? ¿O vamos a seguir teniendo eso que ahorita vamos a ver, que son los libros, como que uno tiene más que nostalgia, una extraña relación con los libros así, ¿no? Como que hay una cercanía, hay olores incluso, ¿no? Pues hay un ir y venir, ¿no? Mira, por ejemplo, la discusión, la reflexión en torno a lo que iba a ser el futuro del libro, fue muy sabrosa en sus inicios. Yo organicé en el 2001 el pabellón de las nuevas tecnologías en la FIL de Guadalajara, y lo organicé con Heidelberg, Adobe y Apple, ¿no? En el 2001, cuando todavía no existían los dispositivos de lectura como el Kindle, como el iPad, como el mismo teléfono inteligente. Y ahí pues ya partíamos un poco, o comenzamos a pensar que probablemente el libro impreso iba a desaparecer, y había muchas razones que siguen siendo válidas por lo que se intuía eso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es eso que llamaba bibliodiversidad. Cuando tienes tantos títulos, ¿no? ¿Cómo vas a tener acceso a ellos? Ni en bibliotecas ni en librerías lo podrías hacer si no es a través de un recurso como es el libro electrónico. Pero las cosas fueron evolucionando. Apareció, por ejemplo, la impresión digital. ¿Qué nos permite hacer la impresión digital? Producir libros en tiros cortos. Y no solo en tiros cortos, sino incluso tiros únicos. Hoy en día, por ejemplo, estamos metidos en un proyecto interesantísimo que nos permite incorporar todo el catálogo de todas las editoriales. Los que más le están entrando, por ejemplo, ahorita son las universidades en México. Incorporar ese catálogo a un sistema de almacenamiento y de administración que tenemos. Y esos libros de los editores almacenados, digamos, en la nube, llegan con los libreros. Los libreros lo pueden ofrecer, y entonces cuando el lector llega y pide ese libro, un libro X que no existe, que no ha sido impreso, lo solicita, y en ese momento se detona la orden de producción
se imprime el libro y un par de días después se le entrega entonces al lector. Entonces eso hace que ya ningún libro tenga que estar fuera de circulación, ya no habría libros agotados. Y eso vuelve a regresar el libro impreso a circulación. De repente, la totalidad, por ejemplo, el catálogo del Fondo de Cultura, la totalidad del catálogo de la universidad, podría estar circulando, podría estar al alcance de todos los lectores. Entonces, hoy en día ya decimos, bueno, ¿hacia dónde va? Yo creo que van a coexistir. Libro electrónico, libro impreso y audiolibro. También. Sí. Oye, además me da la impresión de que las librerías, muchas de ellas, vamos a hablar de nuestro país, intentan reinventarse, ¿no? Intentan motivarte al máximo para que no te vayas, ¿no? Pues es un área donde tenemos que trabajar mucho, ¿no? Sí, las claro. librerías han estado desapareciendo a nivel mundial. En México tenemos una crisis de librerías, digamos, algunos hablan de 1.500, 1.600, en realidad existirán poco más de 600 librerías en toda la República. Y además, bueno, tienes ahí los ejemplos de Gandhi que trata como de, ¿no? Porrúa. Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos ahorita este esquema que te comento, por ejemplo, de la producción de libros bajo demanda, que llega el lector y lo pide, lo trabajamos con Gandhi con mucho éxito, y otras librerías, Sótano y demás, del Parnaso, van a participar dentro de esto, ¿no? Pero pues está todo, digamos que el camino está todavía. Sí, hay cosas como por hacer, muchas cosas por hacerse, claro. Y particularmente en el terreno de las librerías, ¿no? Tenemos que encontrar nuevas formas. Nosotros creamos la librería del Ermitaño como un proyecto experimental. Está en San Pedro de los Pinos, en el cruce de 1 de Mayo y Calle 2, muy cerca del mercado de San Pedro de los Pinos. Y es un proyecto experimental, y la librería del Ermitaño tenía por objetivo precisamente explorar cómo podíamos crear una librería con muy pocos recursos en un lugar en donde no tuviéramos ningún antecedente de actividad cultural, y cómo podría reproducirse ese esquema a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que lo hemos estado logrando. Lo que faltan son programas, ¿no? Programas que apoyen a los emprendedores. No dádivas, o sea, no necesitamos becas o que financien a la librería durante 10 años y que luego quiebre, sino capacitar a esa nueva legión de libreros, darles facilidades económicas para poder emprender, crear esas librerías en toda la República para fortelecer todo el ecosistema. Es muy bonito ahí en Donceles ver estas librerías de viejo, ¿no? Que tienen un enorme olor. A ver, ¿qué es lo que ustedes han editado, si no te importa que nos muestres? Bueno, mira, de las cosas que han hecho, pásamelo, yo lo muestro. Digamos que la parte clásica es esta, ¿no? De ediciones del Ermitaño, es minimalia clásica, son libros de poesía, novela, cuento. Este es uno de los primeros que sacamos de la colección de literatura coreana. Mira, ¿no? pero veo que nacido en Tokio. Él, nacido en Tokio, que se fue a Corea. Sí. Y este libro, Monsil, ¿no? Es uno de los libros más populares allá en Corea y dio origen a una colección de libros que ya son 16 títulos, de más de 500 títulos que tiene Ediciones del Ermitaño publicado a lo largo de milenio y milenio. Desde el siglo pasado para acá. Ajá. Esta es una revista, la revista Quehacer Editorial, que publicamos desde inicios de este milenio. Vamos en el número 18, es en realidad un anuario, en donde invitamos a los... Buenos personajes, oye. Sí, bueno, invitamos a todos Domingo Argüelles, Pablo Alonso Cotrina, tú. Son reflexiones en tornos, básicamente ensayos. Sí, veo que el tuyo sobre los audiolibros han llegado para quedarse. ¿Qué es lo que me decías hace rato, perdón? Sí, sobre libro y lectura, ¿no? Entonces esta revista la acompaña una colección de libros sobre libros,
¿no? Que se llama Yo medito, tú me editas, ¿no? Está bueno ese. También una colección muy sabrosa. Y aquí te traje unos libros pues, que son de mi cosecha, por ejemplo, esta de Cómo se hace un libro. Hijo, esto para mucha gente debe ser muy divertido. Además, la portada se vuelve atractiva. Claro, es para niños, Sí. ¿no? Y es de un proyecto que llamamos Libromapa. Entonces, entre la tercera de forros y el final del libro hay un mapa, un mapita, que muestra, aquí si me permites, Sí, claro. que muestra un poco todo lo que es Oye, el esto camino, está padrísimo. el Permíteme camino del acá. libro, Sí, lo voy a desde que tener lo aquí. concibe A ver si ahí el lo puedo autor, ver. que en este caso es un niño, ¿no? Sí. Esto está sensacional. y cómo va evolucionando, Sí. ¿no? Es cómo se hace un libro para que usted lo vea. Sí. Ahora sí, el ABC, vía un niño que es el que lo hace para ejemplificar. Exacto. Y llega, este libro lo escribí hace como 20 años y lo hemos estado adecuando de manera que ahora ya habla también de libro electrónico, de impresión está bien. bajo demanda. Y la todo edición eso. es de Ermitaño. Sí, sí, de la todo Ermitaño. esto. Este se produjo ya en coedición con la Secretaría de Cultura que pidieron. Y este es un sabroso, estos son ejercicios que hago. Por ejemplo, este es el Pichicuás en la librería El Ermitaño. Pichicuás es mi gato y se ha convertido como en un personaje, Está ¿no? bien. Que usamos mucho. Es mi gato de veras, ¿no? Es un siamesito Sí, que supongo. nos Sí. acompaña. todo Oye, el ¿cómo, tiempo. ¿cómo se puede conseguir aquí esto? En la librería, ¿no? Por Está ahí en San Pedro de los San Pinos. Pedro de los Pinos, ¿no? Ajá. Y algunos, por ejemplo, estos son otros dos. Estos libros son muy sabrosos porque también los escribí Había hace una vez un tiempo. punto. Había una vez un punto en la historia. Pero fíjate que este libro fue rediseñado. Esto está para escolar. Hay dos otros que están escolares, así como de escuela, que los alumnos lo lean y que se diviertan leyéndolo, ¿no? Sí, y no solo eso, por ejemplo, la tipografía fue elaborada por Manuel Antonio Mejía, que es una tipografía totalmente original. Entonces es un ejercicio. Y Bueno, también cerramos que es detective Baskerville, ¿no? y las familias tipográficas que tienen que ver con lo mismo. para acercar a los niños. Y en este caso también la tipografía es original, ¿no? Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Claro Y que pero sí. enséñame esto que me vas a enseñar, que estaba aquí, lo tuyo, que tiene que ver con... Bueno, este es un pequeño folleto, es una separata de, No, de pero está un muy bueno. artículo que aparece Sí. en el número 18 que se llama... de Quehacer Editorial. ¿Se llama? El libro y la lectura en los tiempos de AMLO. sí. Acá lo muestro. Es que a muchos de la 4T les puede llamar la atención. Ahí está ¿ya lo vieron? Ahí lo van a poner. Ahorita en cualquier momento. Mira, esto sale buena la foto así. Ya estuvo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Es tu casa. Es un gusto muchas que hayas gracias a ti. venido. Gracias. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.